Hola, buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este webinar que impartimos desde Digital Response. Antes de empezar, dejadme que haga un pequeño apunte sobre quiénes somos. Digital Response somos una agencia de CRM, Email y Marketing Automation con una trayectoria de 10 años. De hecho, justamente este 2021 será nuestro 10º aniversario. Contamos con oficinas tanto en Madrid como en Barcelona y un equipo de 22 profesionales. Y bien, como ya os anunciamos, este webinar lo impartirá Jordi Puig, CEO y fundador de Digital Response, quien cuenta con una larga trayectoria en el mundo del email marketing. Así que, sin más dilación, os dejo con él. Gracias, Ariadna. Pues empezamos con el webinar. Ante todo, agradeceros a todos vuestra participación. A ver, el webinar lo he construido en torno a 3 grandes ideas, ¿no? En un primer momento quiero compartir con vosotros datos e información acerca de, datos para que tengamos un poco de contexto de cuál es el peso que tiene el email como herramienta de comunicación en el global de lo que es Internet a nivel mundial, ¿no? Lo complementaremos esto con información acerca de algo de lo que no podemos escapar, que es el impacto que está teniendo la crisis del COVID-19 en todo lo que es la digitalización general de la sociedad. Y en las 2 últimas partes trataré de compartir con vosotros mi punto de vista acerca de cuáles son los retos a los que se enfrenta el email marketing. Por extensión, también hablaremos de los retos que tienen por delante los departamentos de marketing en cuanto al marketing digital. Y finalmente, para que la sesión tenga un punto también un poco más tangible, más práctico, compartiré con vosotros 3 ejemplos intentaré daros 3 sugerencias de cosas que podéis hacer en vuestro día a día en el email marketing, pues bueno, para hacerlo mejor y para obtener mejores resultados. Pues a ver, empezamos. A ver, actualmente se estima pues, bueno, que la población mundial está en torno a los 7.800 millones de personas, de los cuales el 75% es población adulta, mayor de 15 años, ¿no? Unos 5.800 millones de personas. De estos 5.800 millones de personas, 4.500 se considera que son usuarios activos de Internet. Bien, tenemos por tanto Internet está penetrando muchísimo a nivel mundial y el alcance que tiene es muy grande, ¿no? Ya os digo, en torno a los 4.500 millones de personas a nivel mundial se considera que son usuarios activos de Internet. Lo interesante es ver el peso que tiene el email como herramienta de comunicación en el conjunto de población que utiliza Internet. Y si os fijáis, vemos como se estima en 2020 que en torno al 93% de los usuarios activos de Internet son al mismo tiempo usuarios de servicios de correo electrónico. Por tanto, una primera nota interesante, una primera idea es constatar la universalidad del canal email como medio de comunicación. Para tenerlo un poco más con más perspectiva, al ladito os he puesto información o datos acerca de cuál es el peso o cuál es el uso que hacen los internautas de los servicios de redes sociales. Y fijaros que la penetración es menor. Se estima en casi unos 3.000 millones, es decir, un 70% de los internautas, ¿no? Por tanto, esta es la primera idea que quería compartir con vosotros, la universalidad del medio, del canal email como herramienta de comunicación. Claro, ¿esto a qué se debe? Pues desde mi punto de vista se debe a que el email, por su propia naturaleza, se ha ido convirtiendo en el tiempo con el identificador digital, aquello que identifica a cada usuario en la red y es al mismo tiempo la llave o la tarjeta que nos da acceso al resto de servicios que ofrece la red. Es decir, tanto si queremos operar a través de la banca online, hacer una compra por Internet, abrir una cuenta en Instagram, por ejemplo, necesitamos un email.
Por tanto, hemos de ser conscientes del carácter universal y específico que tiene el email como herramienta de comunicación y como herramienta de acceso al resto de servicios que ofrece la red. Bien, esta primera fotografía que he querido situar en el arranque del webinar la hemos de complementar con estos datos que comparto aquí con vosotros, ¿no? Fijaros, se estima que en este 2020 en torno a 300.000 millones de emails circularán diariamente por la red. Y la previsión es que esto vaya aumentando en los próximos años. Aquí lo interesante es ver cuál es el peso específico que tiene el spam en el conjunto del total de mensajes que tienen su origen en servicios de email, ¿no? Los datos más recientes que he encontrado son de 2019. Se estima que el año pasado en torno al 28,5% de todos los emails que se enviaron y recibieron fueron spam. Y lo destacable es ver cuál ha sido la tendencia en la última década. Y vemos que en los últimos años la tendencia es que cada vez el spam tiene menos peso. ¿A qué se debe esto? Fijaros que veníamos de años en los que más del 90% de todo el email que circulaba por el mundo era spam. Y esto ha ido decreciendo de manera muy significativa, ¿no? Esto se debe fundamentalmente a dos grandes motivos. Por un lado, ha habido una apuesta muy decidida por las grandes tecnológicas por erradicar el spam. Se han detectado cuáles son los principales focos de emisión de spam. Ha habido un trabajo muy potente a nivel de blacklist, etcétera. Y por otro lado, se han mejorado mucho los filtros que protegen a los usuarios del correo no deseado, ¿no? Y por otro lado, también estaría detrás estaría en la base de la explicación de este descenso del spam en el hecho de que cada vez tenemos una mayor cultura digital. Es decir, somos más conscientes y sabemos cómo manejarnos mejor por la red. Y esto es, a medida que la vamos utilizando, somos más conscientes de los peligros que hay. Incluso las nuevas generaciones ya vienen muy formadas en este sentido, ¿no? Por tanto, estas serían dos grandes explicaciones que estarían detrás del descenso del spam. Vale, dicho esto, hasta aquí lo que he intentado hacer ha sido una contextualización global de algunos puntos que me parecen muy importantes. Bien. Como os decía, no podemos obviar la realidad en la que nos encontramos inmersos, que es la crisis del COVID-19. Y aquí lo que quiero compartir con vosotros es información acerca de cómo está afectando la crisis del COVID-19 a los procesos de digitalización de la sociedad en general. Y lo compartiré con algunos datos bastante elocuentes. Fijaros, he traído información de un estudio muy reciente de McKinsey. Es un estudio que se ha llevado a cabo en Estados Unidos, en el que se ha hecho un trabajo por detectar cuáles han sido los cambios de comportamiento de la población en general en relación al consumo de distintos servicios digitales. Y fijaros lo que han encontrado. Durante la crisis del COVID y los confinamientos que ha conllevado la crisis, se ha detectado que en Estados Unidos se ha multiplicado por 20 en tan solo 3 meses el número de reuniones que se están produciendo online, ¿bien? Como esta que estamos teniendo ahora. O en 2 semanas se vio que casi 250 millones de estudiantes norteamericanos pasaron a recibir la formación en modo digital, en modo e-learning. O, por ejemplo, la plataforma de vídeo en streaming de Disney Plus alcanzó un volumen de usuarios en tan solo 5 meses que Netflix tardó 7 años en alcanzar. Por tanto, vemos como realmente estamos asistiendo a una superrevolución de lo digital en general, ¿no? Si lo miramos desde la óptica del e-commerce, las distintas fuentes que he podido consultar para preparar el webinar
todas coinciden. Aquí os he traído una de un portal financiero, CNBC, que se estima que el e-commerce va a aumentar a nivel mundial a raíz de la crisis del COVID, va a tener un incremento del 30%. Más concretamente, aquí os traigo otra información de Aguirre Newman, una consultora de real estate, y es interesante este trabajo porque, fijaros, tenemos en las columnas en naranja el peso que tenían las ventas online en el conjunto del retail en 2019. Si os fijáis en España, que está en medio, estábamos en torno al 6%. En 2020, a raíz del enfriamiento del consumo, de la caída del consumo en la calle, el e-commerce se va a situar en torno a un 10% del total de ventas en retail. El peso va a ser del 10%. Pero lo interesante es que de cara al año que viene, y en el contexto de este estudio ya se hacía la previsión de una vez superada la crisis y recuperados los niveles de consumo tradicionales en calle, lo que le va a suceder al e-commerce no es que retome los niveles que tenía antes de la crisis, sino que se va a quedar muy por encima de los que teníamos en el año pasado, en 2019. Hay un consenso como bastante generalizado por lo que he ido viendo, ¿no? En que estamos en una situación en la que se están acortando muchísimos los tiempos. Es decir, las sociedades van a avanzar en el uso y en la adopción de lo digital en 2-3 años, van a alcanzar unos niveles que si no hubiera sido por la crisis del COVID, se hubiera tardado 8, 9 o hasta 10 años. Por tanto, hemos de ser conscientes del contexto de revolución en el que estamos inmersos y que esto inevitablemente afecta a la disciplina que nos tiene hoy aquí reunidos, que es el email marketing, ¿no? Pues bien, ante esta situación global, una de las cosas que hemos de ver es, hemos de prever que en los meses venideros los departamentos de marketing digital de las organizaciones van a sufrir de un cierto estrés en el sentido positivo, es decir, van a tener mucho trabajo y van a tener que soportar mucho peso, y es importante ver en el conjunto del mix de herramientas de marketing digital cuál es el papel que juega el email marketing. Aquí os he traído, esto lo podéis buscar vosotros por internet, ¿eh? Si hacéis la búsqueda en Google del uso y la efectividad de los distintos canales digitales, prácticamente todos los estudios que se han hecho, que la mayoría son norteamericanos en este caso, coinciden en dar un valor muy positivo al email marketing. Desde el punto de vista, cuando se preguntan a los responsables de marketing sobre la eficacia de los canales para alcanzar sus objetivos, el email marketing es uno de los más valorados y uno de los que más, a los que más uso se da. De hecho, esto vendría también confirmado por Gartner, que es un analista norteamericano. Cada año, hace un análisis de cuáles son las inversiones que hacen las empresas en marketing, y dentro del área digital se habla ya de una tríada, ¿no? de las 3 tácticas que históricamente se han demostrado ser eficaces y que realmente funcionan, que son todo lo que tiene que ver con la presencia en Internet a través del sitio web y del e-commerce, las búsquedas tanto orgánicas como de pago y el email. Por tanto, vemos como el email tiene un peso específico muy importante dentro de las técnicas de marketing de las empresas en general, y es de prever que en los meses venideros va a sufrir un estrés o una presión importante. Vale, vamos a ver ahora lo siguiente. A ver, vamos a reducir un poco el foco y vamos a ponerlo en cómo se está haciendo el email marketing en nuestro país, en España. A ver, nosotros en Digital Response, desde el año 2015, salvo el 2016 que no lo hicimos, pero el resto de años hasta este año en concreto,
llevamos a cabo un estudio hacemos una encuesta entre profesionales a los que preguntamos acerca de cuáles son los usos que dan al email marketing, ¿no? Cómo lo están haciendo, la valoración que hacen del canal, etc. El estudio de este año de 2020 está a punto de salir, saldrá en las próximas semanas. Yo lo que he hecho para este webinar ha sido recoger la respuesta a 4 preguntas concretas y he hecho el ejercicio de ver cuál ha sido la evolución de las respuestas desde el año 2015 en el que empezamos a hacer este estudio, ¿no? Y he encontrado cosas bastante interesantes. Fijaros, una de las preguntas que hacemos en el estudio tiene que ver con cuáles son las métricas que se están utilizando para medir el resultado de las campañas. Y si os fijáis, tenemos en azul marino aquellas respuestas que nos indican que no se está midiendo el email marketing, que no hacen campañas, pero que no hay ningún tipo de métrica para medir el impacto de las campañas. La tendencia en los últimos años, este tipo de respuestas han ido decreciendo. Es más, este año 2020 no ha habido nadie que haya respondido que no esté midiendo el email, la eficacia del email marketing, ¿no? Por tanto, esto ya es indicador de que algo está sucediendo desde el punto de vista de las organizaciones y del peso que tiene lo digital en el seno de la organización, ¿no? Lo mismo podríamos decir si miramos el segundo cuadro. En el segundo cuadro, una de las cuestiones que hacemos en el estudio es si haces algún tipo de testeo en email marketing y vemos cómo año tras año van decreciendo las respuestas que nos indican que no se está haciendo ningún tipo de testeo. Si miramos las respuestas a la pregunta de ¿cómo estás haciendo tu email marketing? Y damos distintas opciones. Si lo haces con un ESP externo, contratas una tecnología, un ESP, un marketing cloud, y estás lanzando tus campañas con equipo interno. Si lo tienes externalizado en una agencia, si estás haciendo, desde el punto de vista de la tecnología, lo estás haciendo con tecnología propia. Aquí lo relevante, o lo que me ha llamado a mí la atención, es que aquellos que dicen que están haciendo el email marketing con tecnología propia, cada vez son menos. Y esto yo pienso que es relevante. A ver, generalmente, en las organizaciones, aquello que no se externaliza tiende a ser aquello que es muy estratégico, que tiene un valor muy, muy importante en la organización y sobre lo que se quiere tener 100% el control y, por tanto, queda in-house, queda interno. O muchas veces también lo que no se externaliza es aquello que, sin ser muy estratégico, tiene una consideración de que puede ser un gasto necesario, pero no deja de ser un gasto, ¿no? Y que, por tanto, la aproximación es de vamos a intentar gastar lo menos posible y, por tanto, no vamos a ir a buscar fuera algo que podemos desarrollar con los recursos que ya tenemos en la empresa, ¿no? Esto es algo que podía estar pasando en el pasado en relación al email marketing, pero vemos que está cambiando. Parece como si las organizaciones hayan tomado conciencia de, oye, que tiene sentido invertir más dinero en un proveedor externo, en un marketing cloud, en un ESP, porque el retorno que vamos a tener de la inversión justificaría este tipo de movimientos, ¿no? Y finalmente, en cuanto a los resultados obtenidos, pues, si os fijáis, las respuestas que nos dicen que los resultados que se obtienen son pobres, aunque se puedan mejorar, o insatisfactorios, que serían las columnas gris y amarilla, también tienden a decrecer. Por tanto, sí que percibimos que en las organizaciones en nuestro país, en general, el email marketing, se va consolidando esta imagen o la percepción de que realmente es un instrumento muy eficaz para alcanzar los objetivos de marketing. Bien, este último apartado veréis que me sirve o justifica un poco la tesis que quiero compartir con vosotros ahora, que tiene que ver con los retos que tenemos por delante los responsables
que tienen las organizaciones. Aquí hablaré del email marketing en particular, pero veréis que la idea que hay por detrás aplicaría a todo lo que tiene que ver con el marketing digital en general. Bien, por tanto, ¿cuáles son los retos que tenemos por delante? Fijaros, ya de partida yo afirmaría que el reto no tiene que ver con la tecnología. Es decir, estamos en un contexto, yo me atrevería a decir, de inflación tecnológica. Es decir, la oferta tecnológica que tenemos los responsables de marketing o que tienen los responsables de marketing delante es una oferta muy generosa. Fijaros, aquí os he traído un gráfico de Chef Market, que a lo mejor algunos lo conocéis, es el principal portal que analiza cuáles son las tecnologías que existen para el marketing. Lo lidera Scott Brinker, que desde hace más de una década está auditando o inventariando cuáles son las tecnologías que existen para hacer marketing, ¿no? Y fijaros, el crecimiento tan acentuado que ha habido en la última década. Se estima que hoy en día cualquier responsable de marketing de cualquier organización tiene a su alcance en el mercado más de 8.000 tecnologías y proveedores para llevar a cabo iniciativas, ¿no? De estas 8.000, en torno al 5%, unas 425, caerían debajo de la categoría de ESP, de Email Service Provider, y aquí también quedarían incluidas las distintas marketing clouds que incorporan servicios de email marketing, ¿no? Por tanto, vemos que estamos en una realidad de mercado en la que hay una abundancia muy generosa de tecnologías para hacer marketing digital y en concreto para hacer email marketing. Aquí os he traído, en la siguiente diapositiva, esto lo he extraído de un post de Litmus en el que rankean, son 250 ESPs distintos que hay en el mercado, ¿no? Ellos han contabilizado estos 250. Por tanto, ahora llegaré a la tesis que quiero sostener, ¿no? Pero para llegar a la tesis, el punto de partida es que existe una superoferta tecnológica y esto es importante desde mi punto de vista en lo siguiente. Claro, al haber una mayor oferta, esto hace que haya una moderación de precios y que la calidad, que los distintos players se esfuercen por ofrecer productos más acabados y mejores, ¿no? De hecho, salvo en los marketing clouds más enterprise, que el componente precio sí que es muy importante, en los ESPs de la franja de mid-market o los de small market, tenemos tecnologías económicamente muy interesantes y con funcionalidades muy avanzadas. Esto es una de las ventajas de tener una oferta tan abundante, ¿no? Pues bien, ante esta situación, ¿cuál es el reto, por tanto, que tenemos por delante? Y es lo que he intentado ejemplificar en esta diapositiva. Fijaros, hoy en día, con la tecnología que tenemos sobre la mesa, estaríamos en disposición de alcanzar el ideal de tener unos procesos mucho más automatizados, de ser capaces de responder en tiempo real a las interacciones del usuario cuando interactúa con el e-commerce, con el site, etc. Podríamos ya dibujar journeys en los que conviven, se articulan y se coordinan de manera inteligente distintos canales. Y tenemos hoy en día la capacidad de personalizar muchísimo los contenidos de un email de modo que hablen al usuario a un nivel one-to-one. Sin embargo, en la mayoría de los casos nos encontramos en lo que veis en la parte izquierda de vuestras pantallas, ¿no? En las que aún estamos con una gestión bastante manual de las campañas y de los procesos.
Hay poca coordinación entre canales y la personalización tiende a brillar por su ausencia, ¿no? O es muy básica. Entonces, si tenemos la tecnología que nos permite sofisticar mucho más las campañas que hacemos a través de email y, por tanto, obtener mejores resultados, es decir, la sofisticación per se no es ni buena ni mala. O sea, es buena porque está comprobado que cuando automatizamos más, cuando conectamos con el usuario por distintos canales y cuanto más personalizada es la comunicación, mejor es la percepción del usuario, la experiencia de usuario, y esto conlleva una mejora en los indicadores de engagement, conversión, etcétera, ¿no? Por tanto, si queremos alcanzar esto y tenemos la tecnología, ¿por qué no lo alcanzamos? Mi tesis es que no se está alcanzado aún porque no existe una cultura digital en las organizaciones suficientemente implementada y consolidada. ¿Vale? A ver, cuando hablo de cultura digital, ahora vamos a ver 5 atributos que definen este concepto de cultura digital. Pero antes de pasar a los atributos, yo me parece que el propio término cultura digital ya tiene unas referencias semánticas que todos podemos hacernos una idea a lo que se refiere, ¿no? Y si lo vemos por oposición, sería lo contrario a una cultura empresarial tradicional, ¿bien? O sea, tampoco hace falta ser muy, muy explícito porque ya nos damos cuenta de por dónde van a ir los tiros. Si hablamos de... Vamos ahora sí a ser un poco más rigurosos y definir lo que entendemos por cultura digital. A ver, por cultura digital, lo mismo. Podéis hacer una búsqueda en Google y ya hace muchos años que las grandes consultoras, analistas de prestigios, incluso hay papers académicos que han desarrollado esta idea de la cultura digital, ¿no? Y, en general, hay un consenso acerca de lo que es la cultura digital en las organizaciones. Yo aquí he recogido los 4 rasgos más evidentes y que más salen repetidos, ¿no? Pues vemos una organización abierta, tanto al exterior como internamente, esto es importante. A modo de ejemplo, si yo estoy lanzando campañas, soy el responsable del canal email en mi empresa. Estoy lanzando campañas, tengo capacidad de segmentar mi base de datos, tengo información en tiempo real de métricas de campaña, open, click, bounce, etcétera, pero las métricas de conversión que se miden con Google Analytics caen bajo el paraguas del departamento de e-commerce. Y son dos departamentos, el de e-commerce y el de email marketing, que cuelga, vamos a suponer, de CRM, que cuelga al mismo tiempo de Client Services, por ejemplo, son 2 departamentos que no se hablan, que en los que no hay fluidez en la comunicación. Pues para mí va a ser muy difícil tener acceso a datos de conversión que me permitan optimizar y mejorar mis campañas de email. Pues esto como un ejemplo de lo que sería una organización no abierta, sino old school, para entendernos, ¿no? Otro rasgo característico de una cultura empresarial digital, la apuesta por la innovación. Lo veremos ahora cuando os comparta con vosotros algunos tips para mejorar la gestión del email marketing. El aprendizaje continuo, esto es fundamental. A ver, hay un perfil que está muy demandado, al menos nosotros aquí en la agencia lo demandamos mucho y bueno, es muy difícil de encontrar y lo que hacemos es formar a la gente, pero es ese perfil que teniendo unos conocimientos sólidos y una persona que se siente cómoda hablando en términos de comunicación y de marketing, es capaz de redactar bien un copy, es capaz es sensible a aspectos como lenguajes de persuasión para persuadir al usuario, sabe cómo segmentar una base de datos en perfil de variables sociodemográficas. Es decir, un perfil que tenga un conocimiento sólido de aspectos de comunicación en general
hoy en día se encuentra trabajando inevitablemente con la tecnología. Y es importante que esta persona se encuentre cómoda y no le dé miedo, pues, oye, hacer una programación en HTML o si ve una query en SQL, que no se asuste, sino que la entienda, que vea cómo está construida, incluso que pueda ser capaz de deducir cuál sería otra query para consultar una variable de una tabla de una base de datos, ¿no? Pues bien, este perfil híbrido entre comunicación y tecnología son muy difíciles de encontrar, pero inevitablemente cada vez van a ser más demandados. Por tanto, el aprendizaje continuo es un valor clave y fundamental si queremos consolidar una cultura digital en la organización. Data driven, es decir, la toma de decisiones basadas en los datos, es evidente, y construir una visión única del cliente. Lo mismo que Customer Service tiene la visión del cliente cuando le llama por teléfono para quejarse, cuando manda un email haciendo una consulta, el responsable del canal email tiene la visión de lo que hace su usuario con el email y el responsable, quienes están en la tienda a pie de calle, tienen información de lo que hace ese consumidor cuando viene a comprar su tienda, pero los tres canales no se hablan. Pues una cultura digital implica una armonización de los distintos canales y tener una visión única del cliente. Bien, y ya para ir acabando, voy a compartir con vosotros tres ideas que confío en la mayoría de los casos os sirvan de estímulo para intentar, bueno, para que os aporten valor y que podáis hacer mejor el email marketing en vuestra organización, y voy a tratar de ser un poco mucho más tangible y concreto que lo que hemos visto hasta ahora, que ha sido más teórico, ¿no? Vale. La primera sugerencia que quería compartir con vosotros tiene que ver con el briefing, sobre todo en aquellas campañas que hacemos que son tienen un componente táctico, pues oye, porque responden a una necesidad comercial determinada, hay que comunicar una oferta, un nuevo lanzamiento a toda la base de datos o a un segmento. En estos casos, normalmente hay un briefing por detrás en el que vamos a definir lo que será la estrategia de inbox, qué es lo que verá el usuario cuando acceda a su bandeja de entrada, su bandeja de correos entrantes, qué es lo que verá. Y por otro lado, definimos también la estrategia de contenido. Cuando abra el email, qué es lo que va a ver en el email, ¿no? Pues bien, para encontrar una estrategia tanto de inbox como de contenido acertadas, es muy recomendable previamente haber tratado de dar respuesta a estas 6 preguntas que os estoy planteando aquí. Bien, la primera es muy obvia. ¿Quién debe de recibir el mensaje? Es toda la base de datos, un segmento en particular. ¿Qué acción queremos que hagan los suscriptores? Una vez abren el email, es suficiente con que vean la información que hay ahí. Si pedimos que hagan una acción, ¿qué es? Que compren, que nos dejen más información porque queremos conocerlos mejor. La tercera pregunta, muy relevante en este caso. ¿Por qué pensemos qué es lo que puede estar motivando a los distintos usuarios a llevar a cabo la acción que le estamos pidiendo que haga, ¿no? En función de lo que respondamos a esta pregunta, es evidente que la estrategia de inbox o la estrategia de contenido variarán. Preguntemos también preguntémonos cuándo es el mejor momento para que ese usuario interactúe con el email, ¿no? ¿Cuándo es el mejor momento para que le enviemos el email, mejor dicho? El usuario tenderá a interactuar con el email por la mañana, por la tarde, qué día de la semana, qué hora. Aquí os avanzo que tenemos una gran ayuda por parte de la tecnología. Muchos ESPs y Marketing Clouds están ya incorporando tecnología que se llama The Send Time Optimization, que lo que hacen es, guardan información histórica de cuándo cada uno de los usuarios tiende a interactuar con el email, y en el momento en que tienen información suficiente y son capaces de predecir cuál es el mejor momento para entregarle ese email,
esa campaña que enviamos tiene un stopper y se van entregando los emails no en el momento en que se lanza la campaña, sino cuando es más probable que cada usuario interactúe con ellos, ¿no? Pues bueno, esto es un elemento también importante a tener en cuenta. Respondamos también acerca de la pregunta de dónde es más probable que un usuario interactúe con el email, en casa, en el trabajo. No es lo mismo un entorno B2B que un entorno B2C, donde en B2B tiene más peso los dispositivos de escritorio que en B2C, que tiene más peso dispositivos móviles. ¿Y cómo vamos a medir el éxito de la campaña? ¿Cuál será el indicador del éxito o fracaso de la campaña? Si somos capaces de dar respuesta a estas 6 preguntas, acertaremos mucho más tanto en la inbox strategy, en la definición del asunto del pre-header, como en la content strategy. Bien, la definición de las imágenes, de los copies, de los call to actions, etc. Por tanto, esta sería la primera sugerencia que quería compartir con vosotros. La segunda tiene que ver con la importancia de que los responsables del diseño de los emails estén en contacto con los responsables de maquetación de los emails, ¿vale? Si quien diseña es también quien maqueta, es importante, y aquí vuelvo a lo que hablábamos antes del aprendizaje continuo, que aprenda cuáles son las limitaciones y las best practices en cuanto a maquetación de los HTMLs, a maquetación de los emails. Hemos de tener en cuenta que en nuestro oficio es muy chulo, es muy bonito, pero una de las cosas que más fastidia es que somos el último elemento de una cadena que viene por detrás, ¿no? Y cuando nos llegan ya los elementos para preparar la campaña, tenemos muy poco tiempo, trabajamos con tiempos muy cortos, se sufre una gran presión y además no queremos cometer ningún error, ¿no? Queremos la excelencia desde el punto de vista de las operaciones. Pues bien, esta realidad en la que conlleva nuestro trabajo, es importante que desde diseño sean conscientes y, por ejemplo, imaginaros que parte del copy del texto es en imágenes, ¿bien? Y que trabajamos con 10 o 15 versiones idiomáticas distintas. Tenemos todas las campañas preparadas y en último momento hay que cambiar los copies en 15 idiomas de los 15 emails que van a salir. No es lo mismo modificar 15 imágenes en Photoshop o en Sketch que cambiar simplemente 15 textos en el HTML. Es muchísimo más rápido y nos ahorramos muchísimo estrés, por ejemplo, ¿no? O todo lo que está vinculado con tipografías, etcétera. Por tanto, es importante esta aproximación entre diseño y maquetación. Y vinculado con esto, es interesante que en la medida de lo posible trabajéis con plantillas predefinidas que incorporen las distintas estructuras con las que se va a ir trabajando pues, en los próximos 6 meses o en el próximo año, que estas estructuras estén previamente definidas, que diseño haga el esfuerzo, siempre hay excepciones, pero haga el esfuerzo de adaptarse a estas estructuras, porque nos permitirá que cuando nos llegan los elementos para preparar la campaña, seamos muchísimo más ágiles a la hora de trabajar, ¿bien? Y nos quitemos de encima una presión que siempre es perjudicial. Y finalmente, la tercera idea que quería compartir con vosotros y que está vinculada con lo que comentaba antes de una de las notas de la cultura digital, que tiene que ver con la innovación, ¿no? Es importante que innovemos ya no tanto desde el punto de vista de la incorporación de nuevas tecnologías, etcétera, sino en procesos y gestión del trabajo ordinario. Posiblemente alguno se reconocerá en lo que voy a comentar ahora, ¿no? Estamos en un hilo de emails interminable en el que nos vamos comunicando información para arriba y para abajo y, oye, que te he dicho, ¿no viste el fichero que puse adjunto? Pues no lo vi. O fulanito no estaba en CC. Y ahí la falta de agilidad en la comunicación nos perjudica a todos, ¿no? Pues bien, hay herramientas de gestión ágil de la información como un Trello, como un Basecamp, que nos pueden facilitar muchísimo trabajo. Y todos tenemos acceso
a la misma página y todos sabemos exactamente en qué punto está la comunicación cuando estamos gestionando campañas de email, ¿no? Sé que es difícil incorporar nuevos hábitos de trabajo en las empresas cuando además vamos todos con el día a día a toda pastilla, ¿no? Pero si hacemos el esfuerzo, los beneficios que obtenemos son muchísimos. Y lo mismo desde el punto de vista de la gestión de proyectos. Si trabajamos con Jiras o con Asanas, herramientas que nos permiten, con el mismo Google Workspace, ¿no? Que nos permite tener en tiempo real fijado en qué punto está el proyecto y todos los distintos stakeholders tienen acceso a la información, evitaremos muchos errores y mucha pérdida de tiempo en revisiones que no aportan valor y que lo único que hacen es desgastar en general los procesos de producción, ¿no? Pues bueno, hasta aquí el webinar. Si queréis ahora, hay una parte de chat por si alguien me quiere hacer alguna pregunta. Ya veo que alguien ha comentado. No os preocupéis que os enviaremos el vídeo, la grabación del webinar, os lo enviaremos, ¿vale? Si alguien tiene alguna pregunta me la puede hacer por el chat o aquí tenéis mi correo electrónico y os podré responder cuando queráis. A ver, ¿sería posible ver en otro webinar ejemplos concretos? Sí que es posible. Soy consciente de que este webinar era... la concreción o los ejemplos prácticos no brillaban por su ausencia, pero la idea que quería era transmitiros una idea más general, ¿no? En un futuro sí que haremos algún webinar más con cosas mucho más tangibles y más concretas. Vale, el tema del uso oscuro, bien, del dark mode. Yo aquí, Ferran nos lo está preguntando, no me atrevo a darte una respuesta en concreto, lo que sí que haré será, como tengo tu email, te enviaré un email porque preguntaré al equipo que se encarga de esto, sé que han estado trabajando con algún cliente acerca de la modalidad del dark mode para los emails y te mandaré la información. Vale, pues si no hay más, nada, muchas gracias y que tengáis todos un buen día. Adiós.